Bueno, ahora sí, formalmente bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro vinculado al tema Lean Construction. Como muchos de ustedes ya saben, la Cámara de la Construcción del Uruguay, en el marco de su línea de trabajo vinculada con promover la mejora de la productividad, la competitividad, la eficiencia en las empresas del sector, es que estamos impulsando la adopción bueno, la implementación de esta filosofía de trabajo de Lean Construction. Hemos realizado distintas instancias y acciones vinculadas a este tema. Muchas de ellas hemos contado con Bruno Badano, quien hoy va a estar impartiendo esta charla. De hecho, la Cámara tiene un convenio con Plan 3, con la empresa de Bruno, y muchas empresas constructoras, socias de la Cámara, y también no socias, trabajan actualmente con Bruno en la implementación de Lean Construction en sus obras, en sus proyectos, en sus empresas a nivel general. Así que hay mucho camino recorrido ya, pero seguimos trabajando en este impulso y creemos que todavía hay mucho camino por recorrer. Particularmente hoy estamos proponiendo una charla introductoria sobre la gestión de proyectos con Lean Construction. Y bueno, sin mucho más preámbulo, lo que voy a hacer es presentar a Bruno brevemente y ya le doy la palabra. Así aprovechamos el tiempo. Por las dudas, la idea es que la charla no nos lleve más de una hora para respetar el tiempo de todos, y también la idea es que hacia el final haya un espacio de intercambio, de consultas, o sea que si surgen algunas dudas, comentarios, pueden ir trasladándolas en el chat, y hacia el final vamos a ir evacuando esas dudas. Igualmente, creo que por la cantidad que somos, quizás Bruno les plantee la posibilidad de que, bueno, si surge algún comentario en el momento, alguna duda en el momento, puedan abrir sus micrófonos e intercambiar para que sea algo más interactivo. Así que paso a presentar a Bruno. Bruno es arquitecto graduado por la Universidad de Belgrano, Argentina. Cuenta con un posgrado en Dirección Integrada de Proyectos de Construcción por la Universidad Católica Argentina, EOI España. Es miembro del Lean Construction Institute. Es profesor de la Escuela de Gestión de la Construcción. Colabora con la Cámara Argentina de la Construcción en temas relacionados con innovación y la mejora de la productividad. Ha desarrollado su labor profesional en el área de planificación y el control de la producción en empresas locales del sector construcción y también en empresas internacionales. En 2006 comenzó a implementar Lean Construction y desde 2011 es titular de Plan 3, consultora especializada en la mejora de la planificación y la productividad en la industria de la construcción, liderando la transformación Lean a nivel local con diversos proyectos con más de 350.000 metros cuadrados de implementación Lean. Y bueno, como les decía, también trabaja mucho con muchas empresas constructoras acá en Uruguay. Así que, Bruno, sin más, si querés agregar algo más, agregalo, capaz que me perdí de algo, pero te dejo la palabra. Gracias. Bueno, Flor, no, impecable, gracias. Bueno, buen día a todos. Vamos a estar, nada, mi idea es que podamos conversar un poquito sobre la industria y sobre el Lean Construction y cómo de alguna manera impacta en la industria y en el día a día de la producción en la industria de la construcción. Bueno, como Flor les decía, soy Bruno Badano, ¿sí? Vamos a estar haciendo esta charla. Somos 38 personas, así que yo lo que les pido es que si bien sobre el final de la presentación vamos a generar un espacio de preguntas, de respuestas, de conversación, si a lo largo de la presentación ustedes tienen alguna consulta, hay dos alternativas. O la vuelcan al chat, ¿sí? Para que Florencia las vaya de alguna manera ordenando y sobre el final las podamos ver esas consultas y conversar sobre ellas. Si en algún momento ustedes quieren abrir el micrófono y directamente me consultan, también se puede hacer, no hay problema, somos poquitos, así que es una alternativa para hacer la consulta en el momento que estamos abordando ese tema. Bueno, dicho esto, comenzamos. A ver, yo quiero hacer una presentación sobre lo que es la industria de la construcción a nivel global, ¿sí? No me quiero quedar ni lo que es la región, ni lo que puede ser Uruguay o Brasil o Argentina, digamos, lo que es a nivel mundial, ¿sí? Hay un montón de estudios que indican que un porcentaje enorme de las obras, acá yo puse 70%, hay algunos que dicen que es más, depende
depende qué estudio se tome, pero un porcentaje muy importante de las obras se terminan fuera de plazo. Algunos ejemplos que pude encontrar de obras actuales y que son bastante emblemáticos. Yo diría que el principal o el más, sí, el más importante fue el aeropuerto de Brandenburgo, el aeropuerto de Berlín, ¿sí? Un caso de estudio es el aeropuerto de Berlín, porque era una obra que se comenzó en el 2006 y que se tenía que terminar en el 2012. 6 años de obra tenía ese aeropuerto, no sé si conocen el caso. Es muy interesante para investigarlo, para leerlo, todo lo que les fue pasando, ¿sí? Estamos hablando de Alemania, ¿sí? Por eso yo buscaba obras que no sean locales, sino obras que sean en países del primer mundo, ¿sí? Y se terminó en el 2012. ¿Sí? La obra se terminó prácticamente 8 años más tarde, se inauguró recién en el 2020, se inauguró con muchos problemas igual, y tenía un presupuesto de 2.000 millones de euros original y terminó costando 6.000. ¿Sí? Esta es una obra, yo le decía, muy interesante para que la investiguen, la busquen, la lean, si es un caso de estudio. Hay muchísimo escrito, hay papers muy interesantes sobre el aeropuerto y que analizan de forma muy interesante cómo se generan los atrasos en las obras. ¿Por qué la industria de la construcción tiene estos indicadores tan negativos de que lo que yo digo que va a suceder después en el tiempo no sucede? De hecho, esto es algo que está en el inconsciente colectivo, ¿sí? El hecho de decir, estoy haciendo una obra, me dijeron que va a durar 1 año, una casa, sé que me la terminan en 1 año y medio, ¿sí? Pero lo interesante es saber por qué, digamos. El Museo Lucas es un caso también interesante, es un museo que se está construyendo en Los Ángeles, todavía está en construcción, se empezó en el 2019, sí, se iba a terminar en el 2023, pandemia de por medio, no es un dato menor, sí, porque la pandemia complicó muchísimo este tipo de obras, pero bueno, también se va a terminar bastante más tarde de lo que se había planificado, 1.000 millones a 1.500, 1.000 millones de dólares era el presupuesto que tenía, y el One World Trade Center en Nueva York, también otro caso que se ha analizado mucho, se comenzó en el 2004, iba a llevar 6 años y terminó llevando 10 años la obra. De 2.000 millones de dólares a 3.600 millones de dólares. Creo que no les estoy contando nada nuevo, estos son solamente 2 o 3 ejemplos de cómo las obras se atrasan, tanto en plazo y también cómo en la mayoría de los casos cuando una obra se atrasa en plazo el costo de la obra se multiplica, ¿sí? Crece. Pero bueno, a ver, lo que me interesa entender o que podamos conversar es por qué se atrasan las obras, y acá abran los micrófonos y les pido que 2 o 3 se animen, ¿sí? Me cuenten por qué consideran, en 2 palabras, 3 palabras, por qué consideran que se atrasan las obras. A ver quién se anima. Buen día. Hola, buen día. Bueno, me tomo el atrevimiento de romper el hielo. Para mí Gracias. porque hay una mala gestión atrás. A ver, ¿qué es eso? Que no hay un rol que cumpla la gestión, o sea, que cumpla hacer el seguimiento de obra en cuanto a plazos, o sea, que esté dedicado específicamente a hacer un seguimiento y control de obra. Siempre te pasa el agua por arriba y en las tareas diarias termina absorbiendo estas tareas como de gestión o de administración, que son sumamente importantes y que bueno, que como el rol del project manager, ¿no? Bien. O sea que si la obra tiene project manager, ¿no se atrasaría? No necesariamente eso, el tema es el project manager, o sea, el project manager que tienen, ¿cumple solo ese rol o hace otras tareas aparte? Bien.
Bien, me parece que hay algo de eso en las obras. Yo creo que tiene algo de verdad el hecho que muchas veces las obras tienen una gestión, algunas obras, ¿sí? Porque las que yo acabo de mostrar, a ver, el aeropuerto de Brandenburgo en Alemania tenía muchísima gestión, ¿sí? Hasta por ahí, cuando uno hace lee los estudios que se hicieron, uno de los conceptos que ellos plantean es que tenía un exceso de gestión, ¿sí? Es Alemania, Claro, digamos. eso no es bueno tampoco, ¿no? Claro, entonces había tantas voces hablando que tantas voces impedían que las cosas sucedieran, porque todos tenían un pero, entonces la obra se atrasaba. A ver, ¿alguien más? Gracias, y a él. De nada. ¿Quién más? ¿Por qué se atrasan las obras? A ver los que hacen obras. ¿Alguien más que se anime? Buenos días. Camila, buen día. A veces por los imprevistos que surgen, por ejemplo, sobre todo en el tema de cimentación, a veces los terrenos no son lo que se esperan, surgen cosas que no estaban previstas y bueno, y se atrasa un poco los tiempos. ¿Qué es un imprevisto? Cosas que no se esperaban, que no surgieran. Ok, sí, hay algo de eso también. Digamos, lo que pasa que tendríamos que pensar de qué manera gestionamos los imprevistos. Van a ser siempre imprevistos, nunca van a ser previsibles porque ya de por sí la palabra los define, pero sí podemos tener presente a la hora de gestionar que va a haber imprevistos. ¿Sí? A ver, no sé, caso típico, clima, y si llueve, ¿qué hacemos? La lluvia no sería un imprevisto, si bien no sabemos cuándo va a llover, sabemos que va a llover. Eso es un dato, ¿sí? Pero surgen muchos imprevistos. Dependiendo del tipo de obra, está, digamos, más expuesta a imprevistos, depende de la obra, ¿sí? Pero sí, la industria de la construcción es una industria, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, que está sujeta a un montón de imprevistos. Bruno, Gracias. ahí en el mail decían, perdón, en el chat decían, uno de los factores puede ser un proyecto ejecutivo de mala calidad o que no considera problemas de implementación en sitio. Sí, tal cual. Sí, puede ser. Mala planificación también. Mala planificación, mala documentación. A ver, mala planificación sería bueno, por ahí no tenemos mucho tiempo, pero sería bueno tratar de entender qué es una mala planificación, ¿no? Es como muy amplio el concepto, sí, pero sí, hay obras que lo tomo desde el lugar de decir una planificación demasiado optimista, digamos, decir, bueno, todo lo que hagamos nos va a salir todo bien, entonces la obra se va a terminar en un año. Sí, bueno, después la realidad te pasa por arriba y resulta que no todo sale bien, ni siquiera es posible que todo salga bien, digamos. Pero bien, esto pasa y pasa mucho. A ver, en términos generales, para poder seguir avanzando, cuando uno analiza por qué una obra se atrasa y empieza a desmenuzarla y dice, bueno, a ver, ¿qué pasó? Faltó documentación, faltaron materiales, la mano de obra no era calificada, la planificación estaba mal, surgieron cuestiones que no habíamos previsto. Bueno, esto se puede resumir en este concepto, básicamente, ¿sí? El hecho de decir que las obras, ¿sí?, no terminan en plazo porque las tareas que tienen que suceder para que la obra termine en plazo, no sucede esa tarea porque las condiciones no están dadas para que la tarea suceda. Si eso lo vas sumando uno atrás del otro, te vas a encontrar con que, sí, el universo de condiciones que yo necesito que se den es enorme, ¿sí? Un montón, muchísimo más grande que en otras industrias, o más grande, muchísimo más que en otras industrias, ¿sí?
donde tienen una producción mucho más lineal que lo que es la industria de la construcción. Pero lo importante es la idea de pensar que no están dadas las condiciones para que las tareas sucedan de acuerdo a lo planificado. Si yo soy capaz de generar todas esas condiciones, la tarea sí o sí va a suceder. No hay manera que la tarea no suceda si yo fui capaz de generar las condiciones. Ahora hay que entender cuáles son todas esas condiciones y ahí está la dificultad. A ver, vamos a mirar un poquito la industria de la construcción a nivel mundial. Esto es muy interesante. A ver, la industria a nivel global y también local, digamos, en casi todos los países, hay países que por ahí un poco más y países que menos, pero representa el 13% del PBI mundial. Esto es mucho, mucho realmente, ¿sí? En los países de la región de Latinoamérica, dependiendo un poco el momento, está en el orden del 9%, el 10%, el 11%, el 12% del PBI. También sigue siendo un montón. Dependiendo por ahí el componente de obra pública que haya en ese momento y algunas otras cuestiones, si hay obras muy emblemáticas. En Uruguay, por ejemplo, está en el orden del 10%. ¿Sí? Por ahí hay momentos que hay obras muy importantes. Uruguay tuvo, ¿sí? Y tiene en desarrollo proyectos muy grandes que por ahí te lo mueven un punto, 2 puntos sobre lo que es el PBI. Pero lo que yo les quiero plantear es, fíjense el peso que tiene sobre la economía de un país, ¿sí? Esto quiere decir que es el 10% del PBI de un país. Sin embargo, cuando nosotros analizamos, ¿sí?, a la industria de la construcción, ya a nivel global también, ¿sí?, en los últimos 50 años el desarrollo que ha tenido la industria ha sido pobre, muy pobre. Cuando medimos productividad, la Cámara de la Construcción de Uruguay tiene un estudio sobre productividad que es interesantísimo, ¿sí? Se los recomiendo que lo busquen y lo lean. Cuando vos analizás la productividad de la industria de la construcción como industria a nivel global, en los últimos 50 años, nada, creció poco y nada. Si lo comparás con otras industrias, acá tenemos un gráfico, se ve que la manufactura, que podría ser una industria similar, porque la agricultura por ahí es muy distinta, pero la manufactura tuvo un crecimiento de su productividad en torno al 800%. Mientras que la industria de la construcción más o menos está igual hace 50 años. Ahí dice 10% porque fue una manera de ser positivo, pero en líneas generales es similar. Si nosotros analizamos cuánto tiempo llevaba a ser un edificio, ¿sí?, hace 50 años y cuánto tiempo lleva a ser un edificio similar ahora, nos vamos a encontrar que lleva más o menos la misma cantidad de tiempo y lleva más o menos la misma cantidad de recursos. ¿Sí? Es interesante ver esto. Ahora, cuando analizamos la evolución de la industria, estas son las 4 revoluciones industriales que hubo a lo largo del 1700, que es cuando comenzó, hasta la actualidad. No quiero entrar en lo que fueron las 4 revoluciones industriales, ¿sí? Previo a la primera revolución industrial, la producción, ¿cómo era? Era artesanal, básicamente. Nosotros tenemos una producción artesanal, el mundo tiene una producción artesanal, ¿sí? Y luego llegó la primera revolución, que básicamente fue la mecanización, después la segunda revolución, la producción en masa, la tercera, que fue la automatización y la incorporación de robots, y la cuarta, que fue la digitalización. Bien, la industria de la construcción de todas esas 4 tomó 2 o 3 cosas, pero no tuvo la capacidad de incorporar todo eso. Ahora les pregunto, ¿se imaginan
¿qué fue lo que pasó o qué característica tuvo la industria? Tiene la industria, no tuvo. ¿Qué característica tiene la industria que no fue acompañando a las distintas evoluciones que fueron teniendo las distintas industrias? No sé, tomamos la industria automotriz, ¿sí? Fue evolucionando a lo largo de los últimos 200 años, 200 no, porque el auto no tiene 200 años, pero los últimos 100 años fue evolucionando. A ver, ¿qué característica, alguien que se anime, vuelvo otra vez a ustedes, alguien que pueda pensar cuál es la característica que tiene la industria de la construcción? Es difícil esta, me parece. Y es altamente intensiva en mano de obra. Claro, ahí va, Sergio. Es artesanal, ¿sí? Que es eso mismo que vos dijiste, ¿sí? Es una industria artesanal. Antes de la primera revolución industrial, cuando hacían, no sé, un carro, ¿sí? Bueno, había una familia que era la que se especializaba en hacer los carros, que eran carpinteros, y hacían ese trabajo con la mano, artesanalmente. Yo qué sé, cortaban la madera, lijaban, armaban las ruedas, etcétera, etcétera. No sé cómo se hace un carro, pero lo hacían de forma artesanal. La industria de la construcción sigue siendo una industria artesanal. Es totalmente artesanal. En la mayor. Está cambiando, ¿sí? En los últimos 10 años empezó a cambiar y empezó a cambiar rápido, ¿sí? Y yo siempre les planteo a los equipos con los que trabajo a estar muy atentos a estos cambios, porque está cambiando y está cambiando rápido, ¿sí? El concepto de construcción artesanal de a poco va a ir desapareciendo o va a ir cambiando, no sé si va a desaparecer, pero va a ir cambiando y vamos a dejar de construir las obras para empezar a fabricar las obras. Esto es algo que va a pasar. Pero bueno, en este avance de evolución, ¿sí? de las 4 revoluciones industriales, a lo largo de la década del 70, ¿sí? 60, terminada la Segunda Guerra Mundial, Toyota desarrolla algo que se llamó el Toyota Production System, el sistema de producción Toyota, ¿sí? Que tenía ciertas características bastante diferentes de lo que eran los sistemas de producción que podían tener Ford y General Motors, ¿sí? Que eran las dos grandes del otro lado del mundo. Básicamente, Japón había perdido la guerra, tenía muy pocos recursos y tenía que ser muy eficiente con todos sus recursos, ¿sí? Tenía que ser muy eficiente con lo que producía. Del sistema de producción Toyota, en la década del 70, digamos, Occidente lo empieza a mirar, ya empieza a poner la lupa sobre lo que era este sistema de producción. Estuvo la crisis del petróleo y algunos eventos que hicieron que se empiece a analizar muy fuerte qué era lo que estaba pasando. Y se desarrolló el concepto, digamos, del sistema de producción Toyota occidentalizado de alguna manera, que se bautizó Lean. Y luego de esto, ese sistema de producción occidentalizado lo fueron tomando las distintas industrias y cada industria, digamos, lo fue acomodando a su producción. Y lo que es en construcción, por eso se llama Lean Construction. Lean quiere decir magro, quiere decir, a ver, magro desde el punto de vista que no tiene exceso, que no tiene grasa. Sí, es un concepto difícil. Pero bueno, el Lean Construction a fines de la década del 80 surge. A ver, ¿qué es esto? Me interesa nombrarles estas 4 características que tiene la industria, porque muchas veces cuando comparamos, por ahí, sí, tomamos el sistema de producción Toyota o el Lean tradicional y vemos a la industria de la construcción, lo primero que nos surge, lo estarán pensando, es, sí, claro, pero nosotros no hacemos microondas o lavarropas o autos, ¿sí? en una fábrica, tal cual, es así, ¿sí? Las 4 características principales, hay muchas más, pero estas 4 que son muy importantes en la industria de la construcción definen a la industria y la diferencian de lo que era por ahí las distintas industrias. Yo recién les decía que existieron 4 revoluciones industriales.
Previo a esas 4, la industria era artesanal. Bueno, ese concepto de artesanal se mantiene en el tiempo y es por estas 4 características, ¿sí? El hecho de que cada proyecto es único. No tenemos la capacidad de repetir las obras a lo largo de años y años y años y ir mejorando ese proyecto. Cada proyecto que hacemos lo tenemos que aprender a hacer, tener documentación, aprendemos a hacerlo y el próximo proyecto va a ser nuevo, ¿sí? El sitio cambia de proyecto a proyecto. Otra característica importante, digamos, estamos todo el tiempo moviéndonos. El equipo se conforma de proyecto en proyecto. Esto es algo que podría cambiar, ¿sí? Pero no lo cambiamos, podría cambiarse, pero la realidad es que los equipos se empiezan a conformar para cada una de las obras. Y después que cada proyecto tiene condiciones únicas externas, ¿sí? A ver, me ha tocado hacer obras bien al sur en la Patagonia, en la cordillera de los Andes, en distintos lugares donde vos decís, a ver, pensar la obra en este lugar es totalmente distinto que pensarla en la ciudad de Montevideo o que pensarla en la ciudad de Buenos Aires. Es totalmente distinto, ¿sí? Entonces, con estas 4 características que yo les decía, que nos diferencian de las distintas industrias, es que se desarrolla el Lean Construction. ¿Qué es esto del Lean? Para ir avanzando. A ver, a mí me gusta decir que el Lean es una manera, si bien en inglés el Lean se plantea como una filosofía, en la traducción a mí me gusta pensarlo como que es una manera de pensar, ¿sí? De entender y de diseñar un conjunto de prácticas, de herramientas, si queremos pensarlo también, pero de prácticas sería mejor definición, que están basadas en esa manera de pensar, ¿sí? Es una manera, una forma de ver y de entender el proceso de producción, que es distinto al sistema de producción clásico, al tradicional. Es una forma distinta de pensar. Cuando yo pienso en un sistema de producción, y una obra es un sistema de producción, ¿sí? Hacer un bizcochuelo en tu cocina también es un sistema de producción. Porque vos estás tomando elementos distintos, los estás transformando y estás generando un proceso para tener un producto final. Bueno, hacer una obra, ¿sí? Ya sea una vivienda para 4 personas o una papelera como es UPM, las dos son un sistema de producción. Van a tener distintas complejidades, obviamente, pero no dejan de ser un sistema de producción, ¿sí? Entonces, el Lean es esto, ¿sí? Un sistema, una forma de entender y de pensar y, por lo tanto, de diseñar los sistemas de producción, ¿sí? Que se apoyan en algunos conceptos y en algunas prácticas o herramientas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sigo para adelante. Bien, lo que quería transmitirles, a ver, en este poco tiempo, es que el Lean incorpora el concepto de valor, de flujo y desperdicio. ¿Qué es esto? A ver, lo que plantea el Lean es decir, che, a lo largo de un proceso de producción de la obra hay distintas actividades que suceden. Algunas de estas actividades van a generar valor. Otras actividades no van a generar valor. Y dentro de las que no generan valor, voy a tener algunas que son necesarias y otras que no eran necesarias. Ejemplo, si yo tengo que colocar los revestimientos en un baño, ¿sí? Que está en un 10º piso, la actividad que genera valor es cuando yo estoy colocando los revestimientos, cuando estoy pegando esos revestimientos. Ahora, el traslado de esos revestimientos hasta el 10º piso no es una actividad que genera valor. Es algo que necesito hacer, sí o sí, pero por lo cual el cliente no está dispuesto a pagar. No. Él lo que quiere, me va a decir, a mí me genera valor que me termines el baño, bien, lindo, en tiempo, en forma, con la calidad y el costo, etcétera, etcétera. Ahora, todo lo que yo necesito hacer previamente para que eso suceda son tareas, actividades que yo necesito hacer
para que la tarea que genera valor ocurra. Y después tenés otra cantidad de tareas que directamente no generan valor. ¿Sí? Que tienen que ver habitualmente con el ser humano, digamos. Una persona a lo largo del día una cantidad de tiempo conversa, manda un mensaje por WhatsApp, puede ir al baño, etcétera, etcétera. Pero que existen también, no las podemos de alguna manera no tener presentes. Porque todas estas tres actividades son las que me van a componer el total de las horas hombre en la cual yo estoy trabajando, ¿sí? Analizo las horas hombre de una cuadrilla y en esa cuadrilla me voy a encontrar que tengo actividades que generan valor y actividades que no generan valor. Todo esto el Lean lo entiende como el flujo. El flujo es todas las actividades más las transformaciones, ¿sí? que hacen que una cantidad de productos se termine en el producto que yo necesito. Todas esas transformaciones, todas las actividades que yo necesito hacer para que la transformación termine siendo en el producto que yo necesito. No son solamente, el flujo no son solamente las actividades de transformación, no es solamente cuando el pintor está pintando. También es cuando el pintor está armando los andamios. ¿Sí? Entonces, el flujo lo definimos como todas estas actividades. Y después lo que incorpora es el concepto de desperdicio. Es decir, ojo, porque necesito definir qué agrega valor y qué no agrega valor. Dentro de lo que no agrega valor, voy a definir qué es desperdicio y qué no. Desperdicio es todo aquello que es superior a lo mínimo que yo necesito para hacer una tarea. ¿Sí? En materiales, en tiempo o en esfuerzo. Entonces, el Lean lo que te plantea es este concepto de decir, tenés que mirar el valor, tenés que mirar el flujo y tenés que estar atento al desperdicio. Los tres están cosidos, no es que son tres conceptos individuales, los tres están totalmente cosidos y digamos, transcurren la obra los tres juntos. ¿Sí? Si yo soy capaz de ser más eficiente a la hora de generar valor, voy a tener menor desperdicio y mi flujo va a ser continuo, va a ser confiable, no va a tener interrupciones, etc. Poco teoría fue esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien? ¿Alguna duda? Bien. A ver, el método Last Planner System es uno de los mejores ejemplos de un método, una herramienta desarrollada, ¿sí? En el contexto de la industria de la construcción. Es nativo de la industria de la construcción. Es una de las herramientas o la principal herramienta que el Lean Construction plantea para gestionar la planificación de la obra. Tiene su origen en la década del 90, lo desarrollaron Glenn Ballard y Gregory Howell en la Universidad de Berkeley, como les decía, hace unos 20 años. Y básicamente lo que busca esta herramienta es generar las condiciones para que lo que nosotros definimos que tiene que suceder esté en condiciones de suceder. ¿Sí? Para eso lo hace en un sistema de gestión y de planificación en cascada, donde tenemos distintas instancias. Vamos a tener lo que llamamos un master plan, después vamos a tener una planificación intermedia y después vamos a tener una planificación semanal. A nivel planificación tenemos estos tres niveles, ¿sí? Master plan, intermedia y semanal. Y cada uno se enfoca en algo distinto, podríamos decir. A ver, el master plan lo que necesita definir es lo que debe pasar. ¿Sí? Lo que debe pasar, el debe, lo que llamamos el debe, eso es lo que debe pasar.
Muchas veces, aparte de estar en el master plan, lo va a acompañar por ahí un plan de hitos que a veces se incorpora a la firma del contrato o mismo en el contrato está definido, está adjuntado algún master plan. Es importante que cualquier obra, ¿sí?, a la hora de implementar línea o a la hora de implementar las planner, cuente con un master plan. No hay manera de poder gestionar la planificación si vos no tenés un plan de trabajos. No voy a decir que sea bueno, porque puede ser que esté equivocado, ¿sí?, o que no sea bueno, pero es un plan de trabajos, digamos. Es un punto de arranque del cual te vas a dar cuenta que estaba mal, ¿sí? Después tenemos una segunda instancia, que es la planificación intermedia, o look ahead, ¿sí?, que es cuando nosotros ese plan de trabajos, desde hoy hacia adelante, tomamos una ventana de 5 semanas, ¿sí? Tomamos una ventana de 5 semanas y le hacemos, ¿sí?, un zoom y ya empezamos a generar un poco más de definición en lo que se debe hacer. En esta etapa, lo que hacemos, aparte de este Zoom y mirar estas 4 semanas, lo que buscamos es identificar si hay alguna condición para que la tarea no suceda, y si hay alguna condición, bueno, gestionarla para que se libere. Esto se llaman restricciones. Entonces identificamos, vemos qué tareas hay que hacer las próximas 4 semanas y bueno, vamos buscando cuáles son las tareas que se tienen que hacer y lo vamos haciendo de manera sistemática todas las semanas para que las tareas al momento de ejecutarse estén en condiciones. Y por último, esto se llama el puede, ¿sí?, generar las condiciones para que pueda pasar. Lo que debe pasar, generamos las condiciones para que pueda pasar. Y por último, la planificación semanal es hacer que pase lo que ya generamos las condiciones para que pueda. ¿Sí? Por eso decimos que esto es una planificación en cascada, porque lo que vamos viendo semana a semana justamente es eso. Y por último, una instancia de control, ¿sí? No vamos hoy a meternos ahí, pero bueno, lo que busca la instancia de control es identificar dónde están las piedras, ¿sí?, dónde tenemos los inconvenientes, para de alguna manera empezar ahí un ciclo de mejora continua, donde decimos, bueno, esto dijimos que lo íbamos a hacer, no nos salió por esta causa, entonces empezamos a trabajar sobre las distintas causas para que esto se vaya mejorando semana a semana. ¿De qué manera llevamos adelante esta instancia? Bueno, con lo que llamamos una planificación semanal. Todas las semanas, en algún momento de la semana, nos reunimos en el campo, en la obra, ¿sí?, y hacemos esta reunión, de la cual participan todos los que de alguna forma u otra son partícipes en el proceso de producción. A ver, ¿qué quiero decir? Y va a estar el capataz de hormigón, el capataz de albañilería, el subcontrato de eléctrica, el subcontrato de sanitaria, y todos se van a sentar alrededor de la mesa a ver como estas imágenes que se ven acá atrás, un poco chiquitas, pero ahí se ve a todo el equipo, ¿sí?, que va repasando en estos paneles que están colgados en la pared, van repasando cuáles son las tareas que se tienen que hacer, qué es lo que se tiene que terminar, y si está en condiciones de hacerse, si tiene algún tipo de restricción que debamos eliminar, ¿sí? Entonces lo vamos haciendo en ese ámbito que se llama Big Room, ¿sí? O sí, bueno, una sala de reuniones, yo qué sé. Y ahí lo vamos haciendo semana a semana. ¿Qué características tiene esto? Perdón, Elena, estás dibujando sobre la presentación. ¿Qué características tiene esto? Bueno, el equipo de trabajo tiene que estar siempre a la misma hora y en el mismo lugar, ¿sí? Porque la reunión esta se define un día y se hace siempre a la misma hora y en el mismo lugar. Y el objetivo de esta reunión es una reunión que dura muy poco tiempo, dura 1 hora nada más, ¿sí? Acá se ven por ahí las fotos. Esa reunión dura 1 hora. Están todos sentados alrededor de la mesa
y cada cual va revisando que las tareas que tienen que hacer estén en condiciones de hacerse, y se lleva adelante un proceso de planificación, como dice acá, más colaborativo, ¿sí? Porque el hecho de que en ese espacio la comunicación sea entre todos y no sea punto a punto, no sea que el eléctrico se compromete con el jefe de obra, el sanitarista se compromete con el jefe de obra, el capataz de mampostería se compromete con el jefe de obra. Digamos que en ese espacio todos están conversando con todos y todos se comprometen con todos. Ahí genera esta alquimia, digamos, la instancia más importante que tiene las Planner System, ¿sí? Que por lo menos desde mi óptica, que es generar este espacio de comunicación, de colaboración y de compromiso, donde cada persona que está en la reunión y que de alguna manera se toma el compromiso de que una tarea se va a terminar en esa fecha, primero lo hace adelante de todos y lo hace luego de un análisis también de todos, porque muchas veces puede ser que un eléctrico te diga, sí, yo voy a terminar, pero no sabe que la tarea predecesora, la que viene atrás de él, no va a terminar. Entonces muchas veces en esa reunión se planifica de forma colaborativa, porque esa persona se va a parar y va a decir, mira, que me parece que no vas a llegar porque yo no tengo los materiales, entonces no voy a terminar. Ese es el espíritu de la reunión de las Planner, ¿sí? Generar comunicación, generar colaboración y generar compromiso. ¿Con qué objetivo tiene la reunión de las Planner? Bueno, disminuir el desperdicio, ¿sí? Que yo le decía. Identificar cuáles son las tareas que de alguna manera generan valor para poder hacer un flujo continuo y confiable. Pero principalmente esta última, ¿sí? Generar un flujo que sea continuo y confiable. Nosotros vamos viendo cuál es el proceso de producción que tiene la obra y de alguna manera le vamos allanando el camino hacia adelante para que ese flujo pueda ir avanzando. Y lo vamos blindando, de blindaje, lo vamos blindando, vamos haciendo que ese proceso, digamos, asegurarlo, que cuando alguien te dice si esta tarea sucede, va a suceder. Ahora, ¿sucede todo lo que decimos? No, claro que no. Después hablaban hace un rato de imprevistos. El Lean Construction lo define como variabilidad. En las obras existe la variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Y es toda acción que se interpone entre lo que vos querías que pase y realmente pasó, básicamente. Entonces existe la variabilidad, pueden pasar cosas, y estaba veniendo un equipo y hubo un accidente y hubo un piquete y se retrasó, entonces no llegó, entonces se rompió una máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso pasa. Y esa es una de las grandes diferencias que tenemos con las otras industrias, que la industria de la construcción, nada, trabaja bajo este halo, ¿sí? De variabilidad constante sobre la cual tenemos que trabajar y hacer mucho foco para tratar de eliminar la mayor cantidad de variabilidad posible y entender qué vamos a hacer para convivir con el resto de la variabilidad, para lidiar con esa variabilidad. A ver, Last Planner System lo que busca en síntesis es generar esta planificación que yo le decía colaborativa, que no sea una persona la que define la planificación, sino que lo que se va a hacer se defina de forma, lo define el equipo, ¿sí? Obviamente hay un jefe de obra en la obra, ¿sí? Y si alguien te dice, no, esta tarea no puede pasar, bueno, falta materiales, el jefe de obra va a decir, no, yo necesito que pase, bueno, tendrá que gestionar. Pero lo importante es que ese proceso sea colaborativo, ¿sí? Generar que los flujos sean continuos, que estos flujos de trabajo no se interrumpan. Entonces, cuando vos vas a ver la planificación en los paneles, va a ser de alguna manera lo más ininterrumpida posible, porque estás 4 o 5 semanas mirando para adelante a ver qué es lo que se viene y estás generando las condiciones para que eso suceda. Todo el tiempo eso se va volcando en el master plan. Trabajar la variabilidad, justo lo que les decía recién, esto de decir, bueno, va a haber variabilidad en la obra. Ahora, si nosotros tenemos una herramienta que nos permite de alguna manera ir
generando las condiciones para que la tarea suceda, la variabilidad va a ser menor, ¿sí? Identificar y liberar restricciones, tener resultados, medir, tener métricas. Tener métricas es muy importante porque no se puede mejorar lo que no se mide. Entonces, saber sobre nuestra planificación, indicadores, datos duros, a ver cuál es el subcontrato que más se atrasa, por qué se atrasa. El subcontrato es la pintura, pero ¿qué le pasa a la pintura? Y no tiene mano de obra. Todo eso va a quedar reflejado en el informe semanal. Y por último, y yo creo que de lo más interesante es generar un espíritu de equipo en todos los que están trabajando en la obra, que hace que todos tengan el mismo horizonte, que el arco esté para todos en el mismo lugar, y que si ellos de alguna manera se comprometen, ¿sí? Que las promesas que hacen sobre lo que se va a terminar, ¿sí? Sea lo más confiable posible, sea en función del análisis que hicieron entre todos. Bien. Todo esto, siempre yo digo lo mismo, para trabajarlo es importante tener objetivos en el tiempo y etapabilizarlo. No es algo que, no es un software, ¿sí? No es un software, o sea que es algo que hay que ir armando los equipos, enseñándoselos, lleva tiempo, lleva meses, ¿sí? Entender que los equipos tienen que trabajar de esta manera, que se ganen la confianza, que sepan que cuando uno genera métricas y los mide, no es para contarle las costillas, sino es para poder generar procesos de mejora. Esto lleva tiempo. Tener referentes internos es muy importante también, ¿sí? Identificar recursos internos que de alguna manera les guste y se puedan comprometer con la filosofía y con sus herramientas. Formación y práctica, las dos son importantes, pero yo me quedo con práctica, mucha práctica. Estos son horas de vuelo, básicamente. Juntar muchas horas de vuelo, entender que la práctica es lo que te da el conocimiento. Enfocarse en las personas, en los flujos y en las personas, ¿sí? Entender que una obra, un proceso de producción, no es una sumatoria de transformaciones, ¿sí? Es un flujo con sus personas adentro. No es una sumatoria de transformaciones. Es mucho más complejo que una sumatoria de transformaciones. No es tengo que hacer esta tarea, esta tarea, esta tarea y la otra. Sino que es mucho más complejo que eso. Participación y compromiso de todos los agentes que son parte de la obra, ¿sí? Desde gerencia, directores, jefes de obra, coordinadores, oficinas de compras, oficinas técnicas, digamos, es necesario que todos estén involucrados. Y por último, y para cerrar, mucha disciplina. Mucha disciplina. Siempre digo lo mismo. No es una frase mía, así es. Es de un japonés, sí, que la disciplina a la larga le gana la inteligencia. La disciplina es fundamental cuando uno quiere generar un músculo y que ese músculo tenga memoria. Entonces, una vez que vos lográs eso, todo el proceso empieza a ser natural y ya no necesitas del esfuerzo para hacer eso. Es fundamental ser muy disciplinado y ser muy respetuoso con las personas y muy respetuoso de los tiempos. Cuando armamos estas reuniones somos realmente muy metódicos y se definen los días, se definen los horarios y no se cambian por nada. Y cuando decimos por nada, no se cambian por nada, ¿sí? Solamente porque sea feriado, básicamente, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? Por ahora parece que no, en el chat no hay consultas. No sé si alguien... A ver, siempre, yo muchas veces me plantean cuál es el mejor punto de inicio. Yo siempre les digo lo mismo. A ver, si a ustedes les interesan, a ver, el Lean Construction es una manera yo les decía, de entender los procesos de producción.
Hoy en día es una de las formas, o es el sistema de gestión que más se está utilizando a nivel mundial, ¿sí? Ahora, ¿es el único? No, no es el único. Yo siempre les planteo lo mismo, cuando tengo reuniones con las empresas, les digo, a ver, si vos lo que estás haciendo hoy ya te sale bien, no cambie, digamos, equipo que gana no se toca, dicen. Entonces, no tiene mucho sentido. Ahora, cuando uno dice, no, hay algo acá que yo quiero cambiar, digamos, lo que está sucediendo, no estoy contento, no estoy conforme con cómo se están haciendo las cosas, y si no cambio nada va a seguir todo igual, entonces algo tengo que cambiar. El Lean es una manera, te plantea una manera de entender los procesos y una batería de herramientas. Ahora vimos solo una, pero son una batería de herramientas y de principios, etcétera, etcétera. Yo siempre le digo lo mismo. ¿Es necesario el conocimiento teórico? Sí, obvio que es necesario. ¿Sí? Hay que formarse y es necesario tener un marco teórico sólido. Ahora, esa es la parte fácil, básicamente, ¿sí? Después tienen que animarse. Y yo siempre, cuando me preguntan, ¿y cómo empiezo? Les digo lo mismo. Empiecen equivocándose. ¿Se van a equivocar? Sí, claro que se van a equivocar. ¿Les va a salir bien la primera vez? No. Pero esto es un proceso de mejora continua, donde vos vas a decir, bueno, yo empecé de esta manera, me salió, no, por ahí consultás a alguien, o un colega que ya lo esté haciendo, etcétera, etcétera. Pero también veíamos hace un rato que la industria de la construcción tiene ciertas características, y eso también hace que los sistemas, las formas de implementar estas herramientas varíen mucho de empresa a empresa, y dentro de una empresa de obra en obra, ¿sí? Porque las obras son todas distintas, entonces no es lo mismo cómo vos lo vas a implementar en una que en otra, y lo vas a tener que aprender sobre la marcha, ¿sí? Entonces, si les interesa, nada, anímense, estudien, vean, fórmense, lo que necesiten, pero realmente es una forma de diseñar los sistemas de producción que está teniendo mucho éxito, ¿sí? En el mundo. Se está utilizando un montón. Las empresas, yo les diría, más importantes del mundo hoy trabajan bajo el paraguas de Lean, y los centros de estudio y de investigación también más importantes tienen un equipo abocado a analizar esto, ¿sí? Hay muchísima información en Internet, van a encontrar muchísimo, ¿sí? Hay muy buenos libros que pueden leer, que son gratis en español. Así que nada, los invito a que bueno, se animen, y nada, estamos a disposición con Florencia desde la Cámara siempre Claro. para trabajar con las dudas que tengan y poder ayudarlos. Nos encanta, digamos, realmente ver Exacto. que los equipos de trabajo están tratando de implementarlo y poder ayudarlos para que no se tropiecen en el mismo lugar que nos tropezamos nosotros hace 15 años. Ujú. Bruno, acá surgen dos comentarios o dudas en el chat. Por un lado preguntan, ¿quién sería quien lidere el Big Room? ¿Ese rol es del jefe de obra, del director, un externo con visión fresca y desde afuera? A ver, en un primer momento es necesario que sea un externo, ¿sí? Porque el jefe de obra no va a poder absorber todo eso. Claramente, una vez que la gimnasia, el músculo ese ya está ejercitado, sí, lo puede hacer el jefe de obra sin ningún problema. Son reuniones sencillas, ¿sí? Por ahí se complejizan porque en las obras hay actores que salen y otros que entran. Entonces los que entran por ahí se tienen que ir acomodando. Pero sí, en una primera instancia es necesario que sea un externo. Alguien que mire el partido desde afuera, ¿sí? Y pueda ir viéndolo desde otro lugar y pueda ir moviendo de alguna manera las piezas. Pero una vez que ya están... ya está lanzado, es el jefe de obra, o hay algunas empresas que definen un recurso X, no sé, y dicen, bueno, esta persona va a ir por las distintas obras. También he visto casos en los cuales hacen enroques, digamos, el jefe de obra de la obra A le modera a la obra B, y el jefe de obra de la obra B se va hasta la obra A y modera a la obra A. Así lo van haciendo
en distintas obras. Bien, creo que quedó clara la respuesta, Bruno. Después preguntaban si tenías alguna recomendación bibliográfica específica. A ver, sí. Es difícil, no sé, yo creo que lo más sano es empezar por Toyota, digamos, pero es largo, porque te estás yendo hace 20 años, ¿sí? Hay un libro muy interesante que no es de Lean Construction, sino de Lean, que se llama This is Lean, que está en castellano, también esto es Lean, en PDF es gratis, ¿sí? Ese es muy, muy interesante, a mí me gusta mucho cómo lo plantea. Después tenés otro que me gusta mucho, que no es de Lean propiamente dicho, pero sí es de sistema de producción, es La Meta, ¿sí? Otro libro muy interesante de Goldratt, La Meta. Y después hay algunos en PDF que están solamente en la web de habla, digamos que son solo en español, que los vas a encontrar. Uno es la guía de implementación de Lean Construction. Ahora por ahí los buscamos y se los mandamos por correo. Sí, son excelentes también. A ver, la teoría no es compleja, digamos, ¿eh? Yo siempre digo, el desafío del Lean Construction es humano, claramente. No es que estás aprendiendo o estudiando, te tenés que memorizar conceptos ultra complejos. Es humano. Ya desde Toyota, que era humano. ¿Sí? Toyota lo que planteó allá en la década del 60 tenía que ver con sus operarios, con sus personas. Pero hay un montón, vas a encontrar mucho por ahí si querés, te podemos dejar en algún correo electrónico, te pasamos un listado. Sí, yo ahí en el chat dejé mi correo como referencia para que puedan, nada, si quieren comunicarse, si tienen alguna duda o después quieren tener el contacto de Bruno y bueno, y seguir trabajando en el tema, por supuesto que estamos a las órdenes, como decía Bruno. Entonces, más comentarios, más dudas, puede ser por el chat o pueden abrir el micrófono. Hola. Sí, quisiera hacer una consulta. Acá Arturo Lezama. ¿Cómo te va, Arturo? Sí, dime. Mucho gusto, Bruno. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla. Estuvo muy buena. Quería consultar, el foco hiciste principalmente en la etapa de operativa, ¿no? Ya en ejecución. ¿Estas técnicas Lean podrían ser aplicadas en etapas previas, presupuestación, ingeniería? Muchas veces esos cronogramas vienen mal con algunos vicios de etapas anteriores y bueno, y generan también esos desperdicios en la etapa de obra. Sí, totalmente, Arturo. A ver, nosotros cuando implementamos Lean, yo habitualmente me vuelvo a la obra porque la mayoría del público es de obra y es el contenido que más le interesa, pero la implementación de Lean es transversal a la empresa, digamos, no es solo en la obra, no es que vos vas y haces Lean en obra. No, haces Lean en toda la organización, en todos los departamentos. Bueno, en las distintas áreas hay distintas herramientas. ¿Sí? El BSM, que es el Value Stream Mapping, es una herramienta que usamos bastante y que sirve para mapear todo el flujo de la oficina de compras, por decirte algo. No sé, te digo cualquier cosa. ¿sí? Entonces vas mapeando todo ese flujo y vas entendiendo cómo es el proceso y qué es lo que le tiene que llegar a la obra, que es lo en definitiva. Digamos, vos en una oficina de compras vas a decir, mira, ¿sabes qué? A la obra lo único que le interesa, solamente lo que le interesa, es que las ventanas le lleguen el día que las necesita, no que le lleguen 2 meses antes, donde se le van a estropear, se le van a romper, ni que le lleguen tarde. Le tiene que llegar ese día. Bueno, eso es lo que muchas veces hacemos en puertas adentro de las organizaciones, ¿sí? para ver qué se necesita. Las planners también lo usamos a veces, porque lo ven en la obra y nos lo piden y nos dicen, no, yo quiero tener una planificación de todo lo que tenemos que hacer, una oficina técnica te dice, yo quiero tener una planificación no a 4 semanas, por ahí lo hacemos más largo, lo hacemos a 2 meses, a 8 semanas, pero vamos a hacer una planificación así con paneles en la pared y los post-it, para que ellos vayan viendo qué es lo que tienen que ir entregando. Sí, lo hacemos mucho, Arturo.
Muy bien. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Puede ser por el chat, pueden abrir el micrófono. Yo tengo una consulta, no sé si se me escucha a mí. Sí, Sí, Tomás. Tomás. Ah, está. No, en verdad mi pregunta es cómo alinear los intereses propiamente de la gente que efectivamente termina ejecutando el trabajo, es decir, todos los operarios con los objetivos del cronograma. Porque la realidad es que, o sea, sacando vos a la gente, hay gente que vos la podés poner a trabajar en producción y eso es buenísimo. Pero hay mucha gente que vos no la podés poner a trabajar en producción y la realidad es que si vos le decís, para poner efectos más prácticos, yo te voy a pagar tanto por día y no me cambia mucho si producís 110 o 90, la persona va a decir, va a tender a decir, vos, yo produzco 90 y tengo trabajo para mañana. A Esa es ver, una realidad. sí, Tomás, hay algo de eso. Obviamente la obra tiene un jefe de obra. Yo siempre digo, esto no suple al jefe de obra. La obra va a tener el jefe de obra. Y lo que busca, digamos, ya la herramienta es, al vos tener un espacio de planificación donde todos van a estar sentados, ¿sí? Si esa persona te dice que va a ser 100 y después hace 90, va a tener sentado al lado a otro colega, no sé, el eléctrico, el sanitarista, el que fuese, que va a estar perjudicándolo a él. Entonces, Sí, en ese espacio empezás a, digamos, de alguna manera, blanquearlo. No sé si te respondí. en verdad no, porque para mí propiamente la gente que efectivamente con la mano ejecuta el trabajo no está en la Sí. reunión. A ver, va a estar el capataz de ese equipo. Claro. El capataz, el que lo hace con la mano. Yo nunca invito al dueño de la empresa, ¿sí? Sino que va a estar el que está, digamos, la herramienta se llama Last Planner, porque Last Planner quiere ser último planificador, y lo que plantea es, el último planificador es la persona que lo hace. Yo no puedo llamar a toda la cuadrilla a la reunión, pero sí puedo llamar a la cabeza de esa cuadrilla a que esté en la reunión y me diga qué es lo que va a hacer. Si va a ser 100 metros o va a ser 200 metros en la semana que viene. Y me tiene que decir en esa reunión cuánto va a ser. Después, si vos le pagás por productividad, por jornal, por día, por tarea terminada, por quincena, ¿sí? medio que pasa de costado. Porque yo lo que busco es eliminar la incertidumbre. Si me dice, no, yo voy a hacer 50 y yo necesito que haga 100, bueno, ahí vas a tener un problema que resolver. Vas a decir, a ver, ¿es capaz de hacer 100? ¿Me está diciendo que va a hacer 50 porque se está tirando a menos? ¿O me está diciendo que hace 50 porque no, 50 es el máximo y yo tengo que poner más recursos? ¿Sí, Tomás? ¿Más o menos? Sí, sí, entendí el punto. Dale, gracias, Tomás. Muy bien. No sé si hay más comentarios, dudas. Por ahora creo que no. No sé, Bruno, si tenías algo más para agregar o... No, nada, lo que les decía, yo insisto en esto, anímense, lean, practiquen, agarren una obra que les resulte cómodo, por ahí alguna obra que digan, che, esta obra la manejo bien, no tengo tantos problemas, no es una obra llena de problemas. Nada, anímense y vayan viendo que es una alternativa más para de alguna manera gestionar la producción en las obras. Con eso termina, Flor. Buenísimo. Y no, y seguramente también desde la Cámara, como decíamos antes, vamos a seguir trabajando en esto, impulsando, generando otras instancias, otros encuentros, quizás incluso hasta algún curso un poco más abarcativo o más profundo, más que nada, para seguir metiéndose en el tema. Así que nada, también que estén atentos a bueno, lo que podamos también proponer desde la Cámara y en este sentido. Sin mucho más, para respetar el tiempo, estamos en 12:10, estuvimos perfectos con el tiempo, Bruno, así que nada, agradecerles a todos por sumarse, agradecerles particularmente a Bruno por la excelente disposición y por la excelente conferencia que dio. Y bueno, quedamos a las órdenes. La grabación seguramente quede
colgada en el canal de YouTube de la Cámara de la Construcción por un tiempito. Y bueno, yo ya dejé mi mail ahí como, por si tienen alguna duda, si necesitan algo más. Eso. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos pronto, espero. Chao, Lo chao. mismo, gracias a todos. Gracias. Adiós. Chau, Gracias, chau. que pasen bien. Muchas gracias.